Buenos días, hermanos. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y es hora de dar principio al servicio a nuestro Dios de esta mañana. Y expresando la gratitud a todos por su presencia y, como siempre, su ayuda en la obra del Señor. Vamos a estar de pie para ir a nuestro Padre Celestial en una oración. Es importante pedirle a nuestro Padre su ayuda y su bendición en esta mañana en el servicio y de darle gracias por darnos la vida y la salud a pesar de los dolores, las enfermedades en nuestros cuerpos. Y el ejemplo que tenemos es el ejemplo del Job. Aunque perdió todo, aunque no tenía nada, siguió dándole gloria al Padre. Y ese ejemplo debemos de seguirlo también nosotros. Voy a pedirle a nuestro hermano Gustavo que él sea el que nos dirija en la oración en esta mañana para dar principio. Vamos a ver. Eterno Padre Celestial, a usted siempre sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Henos aquí, Padre Celestial, con el propósito de adorarle, glorificar su santo nombre, aprender de su palabra, ser edificados a través de ella, Padre. Concede a cada uno la oportunidad de aprovechar pues esta enseñanza, la semilla que sea sembrada para que produzca fruto delante de usted y glorifiquen su nombre y haya fruto suficiente, Padre, para que como iglesia nos gocemos delante de su presencia, frutos hermosos y maravillosos delante de sus ojos. Bendice, Padre, a cada uno de los que hoy nos hemos dado cita. Gracias por traernos con bien. Hay quienes queriendo no pueden estar con nosotros porque están sujetos a una cama, bendito Dios. Están queriendo venir, pero factores externos a su voluntad no les permiten. Sé con ellos, bendito Dios, y aquellos que pudiendo venir, oramos, Padre, para que redarguya su corazón y le haga entender lo importante que es estar delante de su presencia en este día. En tus manos, Padre, en sus manos nos ponemos. Bendice a los visitantes que están con nosotros, bendice a los niños, a los jóvenes, a los adultos, a los ancianos. Sean todos, Padre Celestial, guiados por su mano y al final, Padre, todos contentos y gozosos delante de su presencia. Oramos pues agradecidos y suplicando su bendición en el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a darle espacio, lugar a los jóvenes, darle espacio y su lugar a los niños con su respectiva maestra también. Es el momento. Adelante. Es el momento. Bien, hermanos, vamos a entrar al tema en esta mañana. ¿A qué vino Jesús? La serie de lecciones que estamos estudiando los domingos por la mañana. ¿A qué vino Jesús a este mundo? Y si yo le preguntara a usted, ¿a qué vino Jesús? Pues se ha de acordar que hemos visto que Jesús vino al mundo para que todo aquel que en él cree no permanezca en tinieblas, según Juan 12:46. A eso vino Jesús, para que no permanezca el hombre en tinieblas, sino que venga a la luz, a Cristo. ¿A qué vino Jesús? Usted se ha de acordar, Juan 12:37-38, en la plática de el Pilato con Jesús, cuando está siendo sentenciado, cuando antes de morir Jesús en la cruz: ¿eres tú rey de los judíos? Le responde: tú lo dices. Y en el mismo versículo que es el pasaje de Juan 12:18-37-38, él le dice: yo para esto he nacido
yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. ¿Para qué, hermanos? Dice, para dar testimonio de la verdad o dar testimonio a la verdad. ¿Okay? Y todo aquel que es de la verdad, ese va a escuchar la voz de Jesús. ¿A qué vino Jesús? Juan 10:10 nos dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Y Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces ahí está la respuesta de a qué vino Jesús, hermanos, a este mundo. Hemos estado leyendo sus textos que nos dicen cuál es el propósito por el cual Jesús vino, ¿verdad? Decíamos que Jesús no vino de paseo al mundo, no vino a ver qué pasaba, a ver qué se encontraba, no vino, hermanos, para solo observar, solo mirar o solo entretenerse, no, hermanos, Él vino con un propósito, a dar luz, a dar testimonio de la verdad, y Él vino, hermanos, a dar vida y para que la tengamos en abundancia. Entonces es importante que nosotros como cristianos tengamos bien definido el propósito de la venida de Jesús a este mundo, para que aprovechemos, hermanos, su venida, para que afirmemos nuestra fe en Él, para que no vacilemos en nuestra fe en este mundo, no andemos dudando, no andemos vacilando, jugando, tomando en poco la venida de Jesús, sino al contrario, tomemos, hermanos, valor, tomemos firmeza en nuestra fe y vivamos en agradecimiento para con nuestro Señor Jesucristo, porque para Él, hermanos, no fue fácil, sin embargo, por amor lo hizo por nosotros. Así que vamos, hermanos, a afirmarnos en estos mensajes, en este conocimiento que estamos adquiriendo. Hoy vamos a ver otra razón más, o de alguna manera complementa lo que ya hemos venido diciendo, pero que encontramos en otro pasaje, en Lucas 19:10, para que veamos a qué vino Jesús. Dice Juan 19:10, hermana Yelena, ¿lo puede leer, por favor? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ok, entonces, ¿a qué vino Jesús? Según este pasaje, vino a salvar, vino a buscar y a salvar, dice ahí, lo que se había perdido. ¿Ok? Hoy estudiaremos eso. Hoy estudiaremos Lucas 19:10. Vino a buscar, vino a salvar lo que estaba perdido. ¿Ok? Para que tengamos ese pensamiento en esta mañana, trabajemos esto y nos animemos, y aquellos que todavía no dan ese paso importante en su vida puedan animarse a dar el paso importante. Ok, antes de que continuemos este pasaje, vamos a verlo dónde se encuentra, en qué contexto está. Lucas 19, en el versículo 1, está hablando de su andar, de su caminar de Jesús entre las ciudades de Jerusalén o las ciudades de Judea, hermanos, y ahí va a toparse con un personaje, y es donde encontramos este pasaje, ¿verdad? Este versículo. Vamos a ver de qué está hablando. Según el versículo 1, hermanos, dice la historia que habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Entonces, estas palabras que Jesús pronunció de que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, fueron palabras que pronunció en este contexto, en esta ciudad de Jericó, en el encuentro que él tiene con las personas, pero específicamente con un hombre llamado, ¿cómo? Zaqueo. ¿Ok? Zaqueo. Jesús pronuncia estas palabras en la casa de Zaqueo. Quiere decir que Zaqueo, hermanos, estaba perdido. Quería decir que Zaqueo no era salvo, y que Jesús, hermanos, en su
cumpliendo su propósito, hermanos, es recibido por Zaqueo en su casa y escucha estas palabras. ¿Alguien sabe qué significa saqueo, hermanos? Bueno, antes de eso, ¿a qué se dedicaba Zaqueo, hermanos? Según el versículo 2. ¿Era qué? Era recaudador de impuestos. Bueno, ahí no dice que sea recaudador, no dice, ¿verdad? Pero publicano era una profesión de aquel tiempo que era precisamente recaudador de impuestos. ¿Y qué es un recaudador de impuestos? Pues aquel que recibe los impuestos para quedarse con una parte él y la otra parte dársela al gobierno, ¿verdad? ¿Aquí cómo se le llama en Estados Unidos? Hermano Humberto. Él era el jefe de los... Así, o sea, no era un trabajador, no, era el jefe. O sea, en la pirámide era el que estaba hasta arriba, el jefe de los cobradores. Usted estuvo en México, hermanos, esos cobradores que llegaban a la casa en una moto y decían, ya vine, y dile que no estoy, dile que ya me fui, etcétera, etcétera, porque los cobradores ahí estaban toqui, esos cobradores a nadie les gusta, ¿verdad? Bueno, él era el jefe de los cobradores, él mandaba a los cobradores, pero dice publicano, hermanos, porque era el término que se le daba a este tipo de personas que eran odiadas, hermanos, despreciadas por los judíos, no los querían, porque regularmente, hermanos, eran personas que trabajaban con el gobierno. ¿Quién era el gobierno en ese momento? ¿Quién gobernaba a los judíos en ese momento? Roma, hermano. Los romanos, hermanos, eran personas que habían conquistado varias ciudades, y cuando las conquistaban decían, ahora, ya que te conquisté, ya que te dominé militarmente, ahora tú me vas a pagar un impuesto, y te voy a poner el impuesto el que yo quiera. No te voy a poner uno chiquito, voy a poner uno grande, porque el emperador necesita dinero, necesita oro, necesita plata, y yo te voy a cobrar los impuestos porque eres un pueblo que yo te conquisté, entonces te voy a pedir un impuesto que yo quiera, el que yo decida. Y normalmente los impuestos eran muy altos, hermano. Entonces los publicanos normalmente eran judíos que trabajaban con los que dominaban a los judíos. Entonces como que los veían como traicioneros, los veían como personas de la propia familia que se aprovechaban de la familia para apoyar al gobierno opresor. Por eso siempre cuando dice Jesús, cuando hablaban de Jesús que se juntaba con la gente mala, decía, este se junta con los publicanos. Y la otra palabra o la otra profesión que también era despreciada por los judíos, ¿mande? Publicanos y pecadores. Sí, y rameras. Pecadores, publicanos, rameras. Era algo, una forma despreciativa de considerar, de ver a este tipo de personas, porque vienes, me cobras para beneficiar al gobierno que nos tiene oprimidos, que tiene el zapato aquí en el cuello y nos está presionando, y tú vienes y tú nos cobras, o sea, mal. Entonces era ese hombre, era Zaqueo. Y normalmente, hermanos, los publicanos no tenían buena reputación. ¿Alguien sabe qué significa el nombre Zaqueo? Así es, puro e inocente. De inocente no tenía nada, y de puro menos. Yo creo que sus papás sí tenían buen propósito para con ellos, ¿verdad? Para con su hijo, tú vas a ser puro e inocente. Pero creció el chamaco, se hizo grande, se hizo hombre, y mire, todo lo contrario, ¿verdad? Porque los nombres dicen mucho, ¿verdad? No lo sé antes cómo le ponían. Hay gente que se llama Inocente, hay gente que se llama Santa, Inocencio, hay gente que se llama, ¿qué otro? Santo, Santa, Milagros, sí, y no hace ningún milagro, pero sí, no es ni Santa, o Dulce, no tiene nada de dulce, ¿verdad? Remedios, pero al contrario, todo tiene la casa de revuelta. O sea,
Bueno, haga de cuenta, sí. Nada más tenía el nombre, pero de vida, de reputación, de conocido, no lo era, hermanos. ¿Sí? Era el jefe de los publicanos, o sea, su condición económica era alta, era rico, hermanos. Si usted hoy busca quién es el jefe del recaudador del IRS o de los impuestos, el jefe, el administrador de aquí del estado, no creo que ande en un carrito no, anda en buena camioneta. Él era muy rico, tenía una casa elegante, y esa casa fue el Señor Jesús. Así que interesante. Seguimos leyendo. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Dice la Escritura que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Este hombre no andaba buscando a Jesús, por lo que dice el versículo 3. Él que quería nada más hacer. Quería ver quién era. Nada más ver quién era. Hablaban de Jesús. Jesús era conocido. Él solamente quería ver quién era Jesús. No lo andaba buscando para acercarse, nomás pues, hablan mucho de él. Era su intención. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, chaparrito, Zaqueo. Y corriendo delante subió a él a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Así que entonces Jesús aquí fue quien miró a Zaqueo. Él quería ver a Jesús, quería ver quién era Jesús, y resultó que fue visto por Jesús directamente. Entre toda la multitud, Jesús puso su mirada en Zaqueo. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Y aquí está una cosa interesante, murmuraban, hermanos. Fíjese la intención de Jesús al venir al mundo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a los perdidos, a buscar a los que estaban perdidos. Era entonces que Jesús trataba con los pecadores, con la gente perdida espiritualmente. Y note usted que la gente que se consideraba justa o limpia o buena empezaba a murmurar. Hasta el día de hoy, hermanos, la gente podría seguir hablando mal de la gente que es mala. Y si uno puede entrar a una casa de gente que es mala, la gente va a murmurar. Todavía hasta el día de hoy. Como que choca la idea, hermanos, todavía en el mundo. En el mundo de decir, bueno, ¿por qué te juntas con él o por qué le hablas a él? En la escuela, hermanos, a veces en la escuela pasa que desde los chiquitos, ¿verdad? Los niños, ahí está el hombre, el niño que viene con su ropita, pesas, pues muy apenas, humilde el niño. A veces eso, hermanos, hace diferencia entre el resto del grupo, y son los separaditos, porque no tiene dinero, porque aparenta pobreza, o pues no se baña, etcétera, etcétera, y es difícil. Y luego cuando alguien quiere decir, vente, júntate conmigo, vente, alguien lo quiere jalar para que no se vea rechazado, empiezan a criticar, no, ¿por qué te juntas con él? Mira, ¿no lo ves? Es triste, pero hermanos, hasta el día de hoy la gente murmuraba diciendo, ¿por qué convive con un pecador? Hoy, hermanos, hasta el día de hoy sigue chocando esta idea, pero debemos entender muy bien el propósito de Jesús. Él vino a buscar y a salvar los que estaban perdidos. Más adelante veremos un texto que dice que Él no vino por los sanos, o el médico no tiene necesidad de, más bien, los enfermos no tienen necesidad de médico, o más bien, los sanos no tienen necesidad de médico, sino, sí, estaba yo volteando las cosas. Ok, entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo el Señor, ya Jesús estando en su casa. Se pone de pie Zaqueo, he aquí, Señor, habla con Jesús, se siente muy contento, se siente alegre, y dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Sabía lo que tenía que hacer Zaqueo, pero fue inspirado hasta que Jesús llegó a su casa. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a devolver 4 veces más. Zaqueo sabía que no había hecho bien. Zaqueo sabía que tenía que arrepentirse, sabía que tenía que hacer obras contrarias a lo que él venía haciendo, y dice, yo me comprometo a esto. Y bien,
Dice más adelante, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él es hijo de Abraham. Y luego dice el versículo 10: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermano Humberto, ¿qué dice algo? La persona a donde Cristo entró, a la casa de esa persona, este personaje no era solamente trabajador de Roma, pues todo lo que tenía se lo quedaba, o la mayoría, quizás haya reportado algo, porque toda esa riqueza dice que la hizo malamente, porque puede regresar. Entonces quiere decir que lo que tenía lo había tenido mal, la actitud de la persona en su vida. Entonces se dispone a hacer hasta lo que nadie quiere hacer. Algunos dicen: te devuelvo lo que te quité, pero o te lo doy 2 veces. Pero eso estaba dispuesto para ganar a Cristo hasta 4 veces darle lo. Sí, pues uno piensa... La actitud de la persona, claro. El corazón de la persona. Contó mucho, porque hijo de Abraham, ¿de dónde? ¿Qué era? ¿Y qué hizo? Abraham no era así, pero vino a ser hijo de Abraham cuando él miró la justicia que quería hacer. Claro, ciertamente. Ahora, interesante, 4 veces, hermano. Pues te regreso lo que es tuyo, y a lo mejor un poquito más, pero 4 veces se le ve la actitud de este hombre tremendo. Bueno, de hecho, quiero decirles que incluso en el Antiguo Testamento decía que hasta 4 veces tenía que pagar. Por eso cuando David dijo, que cuando le preguntaron qué merece ese hombre que hizo con aquella ovejita de aquel hombre, ¿se acuerdan? ¿Qué dijo David? Muera y que pague 4 veces. Era una ley y el judío lo sabía, entonces tenía que hacerlo. Y él de corazón, sin presión, sin obligación, dijo: yo lo voy a hacer. Cuando uno viene a Cristo, hermanos, no se siente obligado a cumplir sus deberes y sus responsabilidades delante de Dios. Le nace, porque está más que agradecido, está más que gustoso a venir a los pies de Jesús. No, para mí no es obligación estar aquí o venir y me digan: ¿por qué no has venido? No, para mí es un gusto, es una alegría y es una muestra de gratitud para mi Señor. No, hombre, si yo quisiera estos más días cuando uno viene al Señor. Esa es la actitud que uno debe tener, hermanos. Ok, entonces vino a buscar, vino a salvar lo que estaba perdido. Vamos a enfatizar en esas 3 palabras, ok, en esas 3 frases: buscar, salvar a lo perdido. Ok, Edgar, ¿vamos aprendiendo? ¿Vamos entendiendo? Excelente, Edgar, qué bueno verte, no te habíamos visto. Bienvenido, nos da mucho gusto y alegría verte otra vez aquí, tu hermana también. Bueno, no olvidemos que nuestro Señor Jesucristo se propuso en su corazón. Filipenses 2, 5 al 11, fíjese la escritura: haya pues en ustedes este sentir. ¿Cuál sentir? El que hubo en Cristo Jesús. ¿Y qué hubo en Cristo Jesús? Dice el versículo 6. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y ya estando en la condición de los hombres, o de hombre, dice, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Debemos entender, hermanos, que cuando Cristo vino a este mundo, hermanos, no fue bajo condiciones tan placenteras. Decir: no, pues ahorita voy y vengo, ¿verdad? Como cuando uno dice: ahorita vengo, voy a H&B y a Walmart. No, hermano, el Señor Jesús lo que hizo fue tremendamente grande, hermano. Fue precioso, fue para que nosotros lo estimemos y lo valoremos, porque dice ahí, hermanos, que no solamente vino y ya, no, vino en una condición de humillación. Dice que se humilló. Bueno, dice, para empezar, tomó forma de hombre. Él no era hombre, él no es un ser humano. Todas las condiciones que uno vive al ser humano, tiene hambre, tiene sed, se enferma, le duele. No, el Señor Jesús era Dios mismo. Y dice, se despojó y tomó forma de hombre. Tomó la forma de su creación, siendo Él el creador.
Y ya estando en la condición de hombre, dice, todavía dice que se humilló a sí mismo. Todavía se humilló haciéndose obediente. Oye, pues tú eres el que da los órdenes. Tú pusiste las leyes. Tú vigilas que se cumplan las leyes. Ahora dices, ¿tú las vas a obedecer? Sí, yo las voy a obedecer. Se hizo obediente. ¿Hasta cuándo? Hasta la misma muerte. Y una muerte de cruz. Una de las peores muertes que uno tenía en aquellos tiempos. Morir en una cruz era no solamente doloroso, muy doloroso, sino humillante, hermanos. Muy humillante, porque era uno expuesto públicamente a los ojos de todos para que lo vieran y dijeran, qué malo, qué tan malo llegó a ser ese hombre para que muera de esa forma. Y visto y observado, hermanos, con su rostro desfigurado, su cuerpo golpeado, ensangrentado, una corona de espinas. O sea, hermanos, dice ahí que se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso no es de que nada más vino y ya, sino que vino en una condición, hermanos, tremenda, para que nosotros entendamos el valor que tiene la venida de Jesús, para que lo valoremos, para que nosotros apreciemos, amemos a nuestro Señor y le sirvamos y estemos dispuestos a ser sus discípulos con alegría, porque mire lo que estuvo dispuesto él a hacer. Por eso, hermanos, dice el versículo 9, por lo cual Dios, su Padre, lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. O sea, todo esto lo hizo. Entonces dice Dios, ahora te voy a poner en lo más alto, dice su Padre, para que delante de mi Hijo toda persona doble su rodilla, para que todo hombre confiese que Jesús es el Señor, dice el versículo 11, para que el hombre se humille, reconozca quién es Jesucristo. Dice el 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, la venida del Señor, hermanos, no es cualquier cosa. Todo lo que implicó, todo lo que significa, todo lo que le costó al Señor Jesús, para buscar y salvar lo perdido, hermanos. No lo mejorcito, no lo más bueno, no lo que para mis ojos está bien, no, lo perdido. Vamos a ver qué tan perdido, hermanos, está el mundo, o puede estar la persona. Y aquí hay una pregunta, hermanos. ¿El hombre busca a Dios o Dios busca al hombre? ¿Quién busca a quién? El texto dice que Él vino a buscar, no que el hombre, hermanos. Porque el hombre, según vemos en el libro de Génesis, cuando el hombre peca, cuando el hombre desobedece, en lugar de buscarlo, se esconde. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. ¿Cuándo fue que sus ojos fueron abiertos? ¿Cuándo? Pero ¿cuándo se dieron cuenta que estaban desnudos? ¿Mande? Pero cuando les habló. ¿Pero por qué les habló? ¿Por qué se dieron cuenta que estaban desnudos? Ay, bueno, mordieron la manzana. Ya saben. No era manzana. Bueno, no sabemos qué fruto era un fruto. Pero no es que por haber mordido eso, sino porque desobedecieron a Dios. Ellos podían morder de cualquier fruto, hermano. Dijo, pueden comer de todos los árboles, pero de este árbol que está aquí, de este único árbol, nada más de este único, no vas a comer nada más. De todos, mira, agasájate, come y llénate. De todo puedes comer, pero solamente de este uno no vas a comer. Entonces, hermanos, ahí fue cuando ella desobedeció y le dio a su esposo, Adán, y entonces, hermanos, se le abrieron los ojos. Se cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Pues vamos a buscar a Dios, vamos a ver, pues desobedecimos, vamos a decirle que hicimos mal. ¿Sí hizo eso el hombre? No, dice el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Entonces,
Cuando el hombre peca, cuando nosotros desobedecemos, ¿verdad? Lo vemos desde cuando estamos en casa, ¿verdad? Hicimos algo malo, chiquillos, vamos y nos escondemos. La naturaleza, ¿verdad? Escondemos las manos. Escondemos, oye, rompiste el jarrón bien caro, mamá. Córrele, límpiale y... O sea, tratamos de escondernos, tratamos de esconder la falta, tratamos de huir de la presencia, de la autoridad. Y dice el versículo 9, dice, el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová, y dice el versículo 9, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Esa pregunta. ¿Quién busca a quién, hermanos? Desde el principio. Había buena relación, pero cuando el hombre peca, desobedece, cuando hacemos mal, por naturaleza, intuitivamente es huir, escondernos, avergonzados, y con miedo, con temor. Y entonces Dios habla y el hombre escucha y Dios le dice, ¿dónde estás tú? ¿Qué acaso Dios no sabía dónde estaba Adán y Eva? Pero ¿por qué la pregunta? ¿Dónde estás tú? Porque Dios quería hacer reflexionar al hombre de su situación. ¿Qué has hecho, hermano? Me estoy pensando, entonces, ¿por qué Adán dijo, cuando le hace esa pregunta, le dice, porque estaba desnudo? ¿Cómo fue que? ¿Cómo te diste cuenta, Adán? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras? La mujer que me diste, ella me dio de comer. Entonces, lo hace reflexionar. No es que Dios no sepa dónde estás, pero es la pregunta, ¿dónde estás tú? Y es una pregunta que usted debe hacerse, que Dios se la está haciendo a usted. ¿Dónde está usted? ¿Usted ya fue hallado por el Señor? ¿Usted ya se dejó encontrar por Él? ¿Usted está alejado de Dios? ¿Usted está en rebeldía, está en desobediencia? ¿O está usted en comunión con Dios? ¿Usted está bien consigo mismo? ¿Está bien con los demás? ¿Dónde estás tú?, le pregunta Dios. ¿Cuál es tu condición? Fíjate la realidad de tu vida. ¿Dónde estás tú? Lo que le pregunta Dios al hombre. Es una pregunta que hasta el día de hoy sigue resonando muy fuerte, dirigiendo esa pregunta a cada uno de nosotros. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está usted ahorita? ¿Cómo está usted delante de Dios? Reflexione, porque recuerde que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Razone, medite en ello. ¿Dónde estás tú? ¿Te voy a decir algo más? El apóstol Pablo recalca que nosotros estábamos en otro tiempo muertos en delitos y pecados, Claro. hasta que fuimos encontrados por Dios. Las palabras que hoy en día se oyen mucho de que ya encontré al Señor, el Señor nunca estaba perdido. El perdido era él. No es ya encontré al Señor. El Señor me encontró. Ya me dejé encontrar, ¿verdad? El Señor me encontró. Ya encontrar al Señor, ¿no? Pues el Señor está en todos lados. Palpando lo puedes hallar. Tú lo puedes encontrar. Te dejaste encontrar. Dejaste de esconderte. Dejaste de huir. Dejaste de hacerte el difícil o la difícil. No, yo cuando yo quiera, no, cuando yo diga, no, cuando sea el tiempo. Y ahí te la llevas. Y luego cuando quieres ya no puedes, como quisieras. Qué difícil, hermano Miguel. Bueno, cuando un hermano deja de venir a la iglesia, que muchos nos decimos, ya lo hemos perdido, pues lo correcto es que nunca lo encontramos, ¿no? Puede ser que sí lo encontró. Puede ser que sí se encontró y se fue, se volvió a perder. O puede ser como usted dice, a lo mejor nunca realmente lo encontró, nunca se entregó, nunca abrió su corazón, nunca realmente recibió al Señor en su corazón. Puede ser también, pueden ser las dos cosas. Puede ser gente que sí haya venido con toda intención y lo haya encontrado, pero pues, le hizo ojitos el mundo otra vez y se fue. No afirmó su fe en el Señor. Apocalipsis 3:20, hermano, ¿se acuerda? ¿Dónde estás tú? Me acuerdo cuando dice, he aquí yo estoy a la puerta, estoy llamando. O sea, Él está buscando, Él está tocando.
y llamo. Si alguno abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dice Adán, yo respondí, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, y porque estaba desnudo me escondí. ¿Sí? Entonces el hombre, en lugar de buscar a Dios en sus pecados, en sus delitos, en su rebeldía, en su desobediencia, pareciera que dije, no, pues me voy allá ante la autoridad, ante quien le fallé. No, normalmente es esconderse, normalmente es huir, normalmente es decir, pues ya estoy aquí, ya me manché, pues que me manché todo, ¿no? Ya no importa. Entonces, y se acostumbra. Por eso dice Juan 3:20. ¿Qué dice Juan 3:20? Porque todo aquel que hace lo malo ya no quiere la luz y ya no viene a la luz. ¿Por qué? Pues para que sus obras no sean reprendidas. Entonces el Señor está buscando, pero se esconden. ¿Pero por qué se esconde? Porque ya se acostumbró a lo malo, se acostumbró a la desobediencia, a la rebeldía, hermano. Oye, pero aquí vino el Señor a buscar precisamente a estas personas, en esta necesidad. Pero como el Señor no obliga, dando la oportunidad de que ellos también vengan, pero ahí está el Señor, buscándolos, llamándolos, invitándolos. Vamos a suponer que si al hombre le tocara buscar primero a Dios, pregunta, ¿lo haría? Al hombre se le ocurriría, ¿sabes qué? Me voy a acercar a Dios, voy a buscar a Dios. Si al hombre se le hubiera dado la oportunidad de dar el primer paso, la iniciativa. Creo que no, hermanos. Creo que está muy difícil que el hombre por sí solo le hubiera nacido el interés de buscar a Dios. Mire este texto, Romanos 3:11, ¿qué dice? Cuando el hombre está perdido, hermano, ni se le ocurre. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si no es que hasta que uno le dice, va y lo invita, oye, reflexiona, medita, oye, ¿a poco sí hay opción, si hay manera? Sí. Pero la persona, si no le hablas, si no le dices, si no lo invitas, es muy difícil que él mismo reaccione. Es complicado. Si el hombre hubiera tenido la iniciativa, ¿sabes qué? Te lo voy a dejar a ti primero. No, el Señor tuvo que venir primero. Fíjese Ezequiel 34:16, yo buscaré la perdida, hablando de las ovejitas. Yo buscaré la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas la engordada y a la fuerte destruiré, las apacentaré con justicia. La ovejita, hermanos, nosotros somos comparados como las ovejitas. Cuando una ovejita se pierde, es bien difícil que ella por sí sola regrese. No sé, los que son pastores se pueden dar cuenta, los que habrían sido pastores, una ovejita por sí sola no puede regresar, a diferencia de otros animalitos. Pero la ovejita que se va no se puede ubicar. No son como algunos perros que cuando se pierden llegan a la casa. ¿Cómo le hicieron? ¿Quién sabe? Tenemos una perra Border Collie allá en México, ¿no? Le habíamos regalado a un hombre que vivía allá a unas 8 horas de donde vivíamos. Se la regalamos, se la llevó en la camioneta y allá va, pero la perra inquieta y no se pudo controlar y él se desesperó. Ya llevaba tramo avanzado, dijo, no, hombre, a que se vaya porque no la podía controlar, una Border Collie. Le abre la puerta y se va. Nosotros le preguntamos, oye, la perra, ¿cómo va? Está bonita, ¿cómo va? No, está todo bien, ahí está en la casa. La metí al rancho, nos decía. No, pues qué bueno. Ay, cuídala, etc. No, y él decía, no, sí, ahí está. Hermano, no va pasando una semana. Va llegando a la casa la perra. ¿Dónde está la perra? No, acá está, mira, está toda. Sí, aquí está, ya estaba aquí con nosotros. ¿Cómo le hizo, hermano? No sé, pero llegó. Las ovejitas, hermano, ellas no pueden hacer eso. Y el Señor nos compara como ovejitas. ¿Por qué cree que tiene que dejar 99 para ir a buscar?
la número 100, porque solita no vaya. A veces, muchas de las veces es, tengo que ir a buscarla. Fíjense lo que dice 1 Juan 19, dice, nosotros le amamos a Él, le amamos a Cristo, le amamos a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque Él nos amó primero. Realmente lo que vino el Señor a hacer, el Señor Jesús, era necesario, porque nosotros no hubiéramos encontrado el camino. La humanidad se hubiera perdido. Como ahorita, ¿verdad? Muchos no quieren, es difícil. Pero si el Señor no hubiera venido, hermanos, es bien difícil que nosotros pudiéramos voltear a Dios. ¿Qué hizo el hombre? Se hizo sus propios dioses. Empezó a adorarse a sí mismo y a adorar a las bestias, a las aves, a los cuadrúpedos. Eso fue su búsqueda. Dijo el Señor, no, yo tengo que ir por ellos. Por eso le alabamos, por eso le servimos, por eso le obedecemos, hermano, porque tuvo compasión y tuvo misericordia de nosotros. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Era necesario que Él viniera, hermanos, a un mundo perdido. El hombre estaba arruinado, destruido. La palabra perdido se traduce como arruinado, destruido, estropeado, echado a perder. Que así está el mundo, hermanos, cuando está lejos de Dios. Así está. Vamos a echarnos un vistazo a cómo estábamos antes de venir a Cristo. A lo mejor unos más, otros menos, pero así estábamos. ¿Cómo estaba nuestro matrimonio? ¿Cómo estaba nuestra vida? ¿En qué gastábamos nuestro sueldo? ¿En qué gastábamos nuestro tiempo? ¿Con quién nos juntábamos? ¿Qué tipo de pleitos eran los que estaban en la casa o había en la casa? ¿De qué hablábamos? ¿Qué estaba en nuestra mente y qué estaba en nuestro corazón? Los que ya estamos ahora en Cristo. El perdido está arruinado, destruido, estropeado, echado a perder. Una condición espiritual terrible, hermanos. Esa es la realidad. Si seguimos ahí viendo, hermanos, dice Marcos 2:17, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Yo no necesito que el Señor, buscar al Señor o que Él me busque porque yo estoy bien. No. ¿Quién puede decir eso? ¿Quién puede decir que es justo, limpio, que está como el nombre de Zaqueo, puro e inocente? Si leemos Romanos 3:11 al 17, vamos a leerlo todo. Él dice, no hay Dios, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Si seguimos leyendo, dice el 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Son sepulcro abierto, su sepulcro abierto es su garganta. Sepulcro abierto. ¿Alguien ha estado cerca de ahí o visto a un sepulcro abierto? ¿No? Pues no, ¿verdad? Pero se puede imaginar. Enterraron al individuo hace unas 15 días. Vaya y abra el féretro. ¿Cómo está aquello? Lo primero que va a hacer. Mándela. Lo Lo primero que va a hacer es eso. Fíjese, sepulcro abierto es su garganta. Sí, porque lo único que habla es puras pestes. Eso es lo que está diciendo Dios a través de su palabra. Veneno de áspides, veneno de serpientes hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Esa es la condición del hombre, hermanos. ¿De qué se habla? Si no es chisme, es palabrería, maldición, mentira, odio. ¿De qué se platica en el mundo? Tristemente de cosas terribles, hablando mal de los demás, juzgando, criticando, chismeando. Es lo que dice, sepulcro abierto sus gargantas. Su boca está llena de maldición y de amargura. Están siempre listos para herir y matar. A lo mejor no mata, pero pues sí andas lastimando medio mundo, su corazón. Donde quiera que van, dice, causan destrucción y tristeza.
no conocen el camino que lleva a la paz. No les pasa por la mente tener el respeto o el temor de Dios. Esa es la situación del mundo. Por eso dice, no hay quien busque a Dios. Esta es su situación. Esta es su realidad. No conocen el camino que lleva a la paz. Quieren paz para sus vidas, quieren paz en sus matrimonios, quieren paz en sus hogares, pero no la hallan, no la encuentran. Por eso el Señor tuvo que decir, mira, aquí estoy yo. Ven, estás perdido, ven. El hombre podrá ser rico, el hombre podrá ser inteligente, podrá ser superdotado de dones, sabe hacer esto, sabe hacer lo otro, sabe tocar la guitarra, las maracas, sabe hacer muchas cosas. Es más, será muy religioso, pero está perdido. Perdido. Hay gente que está rica ahorita y no se da cuenta, pero piensa que porque está rico, él dice, no, pero yo estoy bien. En tus riquezas estás perdido, en tu inteligencia. Ahorita, hermanos, ¿hasta dónde ha llegado la tecnología? Y dicen, hombre, mira qué tan poderosos somos, mira qué tan hábiles somos. La tecnología está ahorita de lujo, está a sus límites. Miren lo que tenemos, drones, satélites, se hacen operaciones láser, etcétera, etcétera. Sí, mi amigo, pero estás perdido espiritualmente. Eso debe darse cuenta el hombre en general. Efesios 2:12 al 15, en aquel tiempo estaban sin Cristo, está hablando a cristianos que ahora ya se hicieron cristianos, que ya son miembros de la iglesia, y Pablo les recuerda, ustedes, ¿se acuerdan? Ustedes en aquel tiempo estaban sin Cristo, estaban alejados de la ciudadanía de Israel, eran ajenos a los pactos de la promesa, estaban sin esperanza y estaban sin Dios en el mundo. Por eso el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Y cómo lo puede encontrar hoy el hombre? ¿Cómo puede ser encontrado por el Señor Jesús? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Entonces, hermanos, ¿cómo puede el hombre alcanzar la salvación? Por medio del Evangelio. Dios sigue buscando a las personas y Dios sigue salvando a las personas hasta el día de hoy por medio del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Pues el Evangelio es la muerte con Cristo, la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo y la resurrección de Cristo. ¿Por qué cree que es importante el bautismo? Porque cuando uno se bautiza, está muriendo con Cristo, muriendo a la vida pasada, a la vida de pecado, está siendo sepultado con Cristo, pero está resucitando con Cristo para una vida nueva, pero ya con todos sus pecados perdonados. Por eso el Evangelio es importante, por eso el Evangelio se sigue predicando, porque es la manera en cómo la gente está siendo buscada por el Señor, llamada por el Señor. Dice Tesalonicenses, dice Pablo a los tesalonicenses, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo está llamando, hermanos? Dios, mediante nuestro Evangelio, nos llamó y sigue llamando por medio del Evangelio. Usted ha escuchado pláticas que dice que, ay, le pasó un accidente. Ay, y gracias a Dios salió vivo, a pesar del choque que tuvo. Y luego dice, oh, es que salió vivo y está bien porque Dios lo está llamando. ¿Verdad o mentira? ¿Mande? Es mentira. ¿Mentira o verdad? Den hermanos, mentira. No, pero no es un choque que le va a estar llamando. Exactamente, hermano. No es el choque. Él está usando ¿qué cosa? El Evangelio. Es que el Señor le dio otra por él, lo está llamando. Te está llamando antes de ese choque, amigo. Te está llamando desde que tú tienes uso de conciencia, desde que tú sabes qué es lo bueno y lo malo. Te está llamando desde que fueron y te predicaron, desde que te están llamando. No te tiene que pasar un choque, no te tiene que pasar una enfermedad para que digas, es que Dios me está llamando. Y me pasó otra vez, es que Dios me sigue llamando. No te tiene que pasar algo malo para que tú vengas a Dios, para entender que Dios te está llamando. Dios te está llamando de una buena manera.
que te da jalones de orejas, pues eso sí que sí. Pero hermano, el Señor te está llamando sin necesidad de accidentes, de enfermedades, de cosas malas, porque a veces interpretamos, es que el Señor no está... Bueno, el Señor te ha llamado desde antes de eso, hermano Humberto. De ahí las falsas religiones y los falsos maestros que usan delante de los hombres la teoría de que tuve un sueño y me estaba llamando el Señor. No estoy llamado por sueños al arrepentimiento, no. ¿Cómo llama? Nos llamó mediante nuestro evangelio. Es que tengo que soñar que Dios me está llamando para que yo venga. Es que tengo que sentir el llamado. Yo sé que tenemos que sentir con el corazón y tener el deseo de bautizarnos, de venir a la obediencia. Pero si ya lo entendiste, ¿qué esperas? ¿Quieres esperar a un vientecito que te levante los pelitos de aquí y decir, ahora sí? No, eso no es, eso es puro show. Pues, usted debe entenderlo y si lo entendió, tiene que obedecer. Pero le digo, hay gente que dice, no, es que por algo. Bueno, sí, Dios controla todo y sí, te llama, sí nos pone foquitos aquí y llamadas de atención, sí, pero no hay necesidad de eso. Ahorita el Señor te está llamando a ti si no has venido a la obediencia. El Señor te está llamando a ti si has vivido en pecado, venir a que te pongas en paz con Él y te arrepientas. Y si te salvaste de ese accidente, dale gracias a Dios, porque está dando tu oportunidad para que vengas y lo busques. Hay gente que ya ahí queda. Es importante esto, hermanos. Fíjese Romanos 10, 14 a 21. ¿Cómo van a confiar en el Señor si no han oído hablar de Él? Fíjese cómo responde ahí, cómo hace esa pregunta. ¿Cómo las personas van a confiar en el Señor si no han oído hablar de Él? Es que se tiene que predicar el Evangelio. ¿Cómo van a oír de Él si no hay quien les cuente el mensaje? Es el Evangelio. ¿Y cómo van a contar el mensaje si no hay quien los envíe? Por eso el Señor dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Como está escrito, son tan hermosos los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Por eso es bien importante predicar el Evangelio. Y quien lo predica para Dios, lo tiene en estima, en alta estima. Son hermosos sus pies, y no que literalmente lo sean, sino que está reconociendo el trabajo y el esfuerzo que hacen los que predican el Evangelio. Y si usted es uno o una, Dios se lo va a reconocer en gran manera. Está invitando a su hijo, está invitando a su hija, está haciendo el trabajo con fulanito, Dios se lo está reconociendo, porque es la manera en cómo la persona va a ser encontrada, hallada por el Señor. ¿Cuándo? Cuando se les predica el Evangelio, la palabra de Dios. No obstante, no todos ellos hicieron caso a las buenas noticias. Por eso Isaías pregunta, Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Hemos estado predicando, hemos hablado y no hay quien crea y acepte. Así que la fe es el resultado de oír el mensaje. La gente oye el mensaje cuando alguien le habla de Cristo. Pero yo pregunto, ¿será que el pueblo de Israel no oyó nuestro mensaje? Y él mismo se contesta, claro que sí. Hermanos, se predica el Evangelio, Dios está llamando, Dios está buscándole, el Señor Jesús está buscándole. Dice Hechos 13:46, hablando de los judíos que no querían aceptar el Evangelio, que no querían ser encontrados por el Señor. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo el Evangelio, dijeron a vosotros, les dijeron a ustedes, a la verdad era necesario que se hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no sois dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles. Ya se les predicó, ya se les habló, el Señor les abrió las puertas, no quieren, vámonos con los gentiles. No sois dignos, no os juzgáis dignos de la vida eterna, no se quieren salvar. Bueno, ya será cuestión de ellos. Así que hermanos, a eso Jesús vino. Dice Hechos 17, 26 y 27, hablando Pablo a los atenienses. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra.
Dios puso al hombre sobre la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. ¿Para qué? Dice el 27, para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros. Porque a eso vino Cristo, está tan cerca que le podemos encontrar. Pero ¿qué tiene que hacer el hombre? También el hombre tiene que ir a su encuentro. El hombre tiene que dar el paso. Jesús está aquí, Jesús está ofreciendo su salvación porque a eso vino. Está tan cerca que hasta palpando pueden hallar. Hermanos, hoy hemos visto otra lección más que tiene que ver con la pregunta: ¿a quién vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús a este mundo? Y hoy hemos visto, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ya si usted sigue perdido, no le culpe a Dios, no culpe a Cristo, no culpe al Espíritu Santo, no nos culpe. Usted está teniendo ese corazón duro. La invitación es del Señor para que usted venga y sea hallado por Él y sea salvado por Él, porque para eso vino, para eso ofreció su vida, y vaya que le costó. Que Dios le bendiga. ¿Usted quiere reflexionar sobre esto? ¿Tiene este tiempo? Díganos, aquí hay agua para que usted sea bautizado y sus pecados sean perdonados. Y si usted es miembro de la iglesia y se había alejado y ahora está aquí y quiere establecer su comunión con el Señor, ya no tiene que ser bautizado. Podemos orar por usted para que Dios le restituya, vuelva a tener comunión con el Señor. Podemos orar por usted para que Dios le perdone. Mientras, hacemos un receso, 5 minutos. Dios les bendiga, hermanos. Después de que los niños han pasado, hermanos, ahora nosotros vamos a prepararnos para entrar a esta hora de adoración. Estamos, hermanos, delante de la presencia del Rey, delante del Señor de señores. Vamos a tener la actitud correcta, nuestra postura correcta, el corazón correcto, para que podamos nosotros darle a Él lo mejor, a través del canto, las oraciones, y prestar atención a su voz, su palabra. Sean todos bienvenidos, desde el más pequeño hasta el más grande. Cumplamos el propósito por el cual hemos venido, hermanos. Todos los que nos visitan, bienvenidos. Qué gusto, qué alegría nos da tenerlos con nosotros. Así que no se les olvide apagar el celular, que es algo que recordamos cada vez que vamos a empezar la actividad. Por si se le había olvidado, otra vez el recordatorio. Vamos a prepararnos, pues, hermanos, en esta mañana para dar lugar al acto primero, que es la Cena del Señor. Con este empezamos, hermanos, esta segunda hora. Que Dios les bendiga. Vamos al acto de la Mesa del Señor, de la Cena del Señor, por lo cual a nuestros hermanos, aquellos que hemos sido bautizados para el perdón de nuestros pecados, ponernos de pie para que nuestros hermanos los identifiquen al pasar por ahí con los platillos. Gracias, mis hermanos. Gracias, Señor. Les bendiga. Como ya sabemos, mis hermanos, lo que es la Cena del Señor. La Cena del Señor es un acto de adoración instituido por nuestro Señor Jesucristo. Conocemos también el propósito, mis hermanos, y el propósito es hacer memoria. Es un memorial en el cual hacemos memoria de nuestro Señor Jesucristo, de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Por lo tanto, mis hermanos, vamos a tener una lectura en la cual les pido atentamente escuchar, y es para meditar en las palabras que hay en la palabra. Y dice así. Está en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Vamos a meditar en estas palabras, mis hermanos. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también
le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda la lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Nuestro hermano va a hacer oración por el pan. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea su nombre, Padre. Esta mañana damos gracias por traernos aquí para poder alabar y glorificar su nombre. Padre celestial, esta mañana le pido que bendiga este pan sin levadura, Padre, que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Le pido que lo bendiga y bendiga a los hermanos que han de participar de ello. Y le pido a los hermanos que en su conciencia lo hagamos dignamente, Padre. Y todo esto se lo pido en el bendito nombre de su amado Jesucristo. Amén. Amén. Ahora, mis hermanos, vamos a participar del fruto de la vid, el cual, mis hermanos, sabemos que representa la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a participar de él dignamente, y en tanto nuestro hermano César va a hacer la oración por el jugo de la vid, por el fruto de la vid. Y pongamos atención, mis hermanos, meditemos en el acto de adoración. Oremos. Amoroso Dios, te pedimos, Padre, que bendigas este fruto de la vid, Padre, que simboliza la sangre que derramó tu Hijo Cristo en la cruz del Calvario, Padre, para el perdón de nuestros pecados. Te pedimos que lo hagamos dignamente, siempre recordando ese gran sacrificio que hizo por nosotros. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Amén.
Gracias, hermanos. El siguiente punto o acto de adoración también para la iglesia es la ofrenda, mis hermanos. La ofrenda. Y vamos a tener una lectura que ya conocemos, pero vamos a leerla para meditar siempre en la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pablo escribe en su carta a los Corintios en capítulo 16, verso 1 y 2, y dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Amén. Palabra de Dios. Nuestros hermanos pasarán por el platillo, recogerán su ofrenda y después tendremos una oración. Miguel hará una oración por la fe. Amoroso Padre, te damos gracias, Señor, por estas ofrendas que dadas por tu voluntad hemos tomado, Señor. Te pedimos bendigas las manos que lo han proveído, Señor. Bendice los trabajos de cada uno de mis hermanos y de los que no tienen, Señor, te pido que los proveas a cada uno de ellos, Señor. Bendice las manos que van a hacer el conteo de esta ofrenda, Señor. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Le damos el tiempo al siguiente acto de oración. Gracias, mis hermanos. El Señor les bendiga. A Jehová cantaré en mi vida, a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dios bendiga su palabra. Amén. Vamos a cantarle cantos, hermanos, cantos de loor, de honra y de gloria a nuestro Padre Celestial. Primero será loores dad a Cristo el Rey. En el nombre del Señor vamos todos a cantar. Loores dar a Cristo el Rey, suprema potestad, de su divino amor la ley, postrados aceptar, de su divino amor la ley, postrados aceptar. Vosotros hijos de Israel,
residuo de la grey. No les dará Emmanuel y proclamarle rey. No les dará Emmanuel y proclamarle rey. Naciones todas escuchar y obedecer su ley de gracia y de santidad y proclamarle rey de gracia y de santidad y proclamarle rey. Dios quiera que con los que están del trono en derredor cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. Cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. Amén. Cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. Cantemos por la eternidad a Cristo el Salvador. Amén. Al Salvador Jesús. Al Salvador Jesús. Al Salvador Jesús, canciones por doquier, con gratitud y puro amor, entone todo ser, a quien nos redimió en santa caridad, cristianos todos con ardor su nombre celebran. A Cristo el Salvador, Rey de la eternidad, tributa cantos de loor el coro celestial, con ellos a una voz, con júbilo sin par, las glorias de su inmenso amor, cristianos entonar, las glorias declarar del príncipe de paz, es su justicia, salvación y su poder, bondad, es digno solo él de gloria sin igual, pues con su sangre nos abrió el reino celestial. Rey de la vida es él, del mundo el vencedor, quien a la muerte despojó de todo su terror, en el poder vivir de su resurrección, glorioso el día llegará de plena redención. Amén. Hermoso himno. Vamos a estar de pie, los que puedan, para cantar el siguiente canto.
y ir a nuestro Padre en una oración. Nuestro hermano Palomares nos va a guiar en la oración después de cantar tiernas canciones, alzar al Señor. Este himno, hermanos, como todos sabemos, tiene 2 estrofas nada más. Vamos a cantar las 2 estrofas y el coro después de la segunda estrofa. Tiernas canciones, alzar al Señor. Tiernas canciones, alzar al Señor, himnos que lleven del alma la fe y hablen muy alto del perdido amor que hay en el pecho del hombre que cree. Venga trayendo ferviente canción, niños y ancianos de Dios al altar, traigan a Él su corazón, único don que podrá aceptar. Él es la fuente de toda bondad, Él es la vida, la luz y el calor. Solo Él nos libra de la ansiedad, solo Él aleja del alma el dolor. Digno es por tanto que el hombre le dé gloria y honor que resuene doquier. Vamos a Él llenos de fe, nos salvará con su gran poder. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Cielo y tierra canten al Señor de las naciones. Y los hombres todos con alegres corazones sirvan al Señor, que vida y paz siempre les da. Amén. Vamos a quedar rojos. Padre Celestial, bendito, alabado sea su grande y poderoso nombre, porque usted es un Dios grande, poderoso y bueno en gran manera, y su misericordia nueva cada mañana. Nos da la vida, y con la vida, Padre, nos da la oportunidad de buscarle, de traer, Padre, la gratitud del corazón, reconociendo que de usted proviene toda cosa buena, pero sobre todo reconociendo, Padre, que usted nos ha dado un Salvador, para que por medio de Él podamos tener una amistad, una relación con usted íntima y finalmente una esperanza de vida eterna, de un día vivir por toda la eternidad allá con usted. Le pedimos, Padre, que usted reciba, Padre, la gratitud de nuestro corazón, que es inmensamente grande, porque a través de su palabra, usted, Padre, nos constriñe, usted nos hace reconocer, Padre, que separado de usted nada podemos hacer. Padre Celestial, hemos entonado esos hermosos cantos, hemos, Padre, expresado de esa manera nuestro amor hacia usted, y ahora queremos pedirle, oh Dios, que
usted abra nuestra mente, nuestro corazón, para recibir la enseñanza de su palabra. Padre, esas palabras de vida, esa palabra que fortalece, que da fuerzas al débil, que ayuda, Padre, en la necesidad espiritual de cada uno. Bendiga a nuestro hermano Gustavo, que ha de exponerla, y Padre, dele gracia para que esas palabras, oh Dios, penetren en nuestra mente, en nuestro corazón. Padre Santo, nuestros amigos, personas que visitan la iglesia, usted sabe, Padre, el propósito, y ellos también su necesidad que los ha traído aquí, para que se encuentren con usted, Padre. Que recibiendo esa palabra puedan venir, Padre, a los pies de su Hijo Jesucristo, confesándole como Señor y Salvador de sus vidas, y así, Padre, ser añadidos al cuerpo glorioso que es la iglesia. Padre, quédese entre nosotros y bendíganos a todos por igual. En el nombre de Jesucristo oramos y pedimos todas las cosas. Amén. Amén. Pueden tomar asiento. Buenos días, mis hermanos, que Dios les bendiga. Buenos días para todos los amigos que nos acompañan esta mañana. Agradecemos primero la presencia y la oportunidad a nuestro Dios de tener esta comunión maravillosa. Y espero que, como yo, pues todos hayamos venido con el deseo de mirarnos por dentro. No dormirnos con los ojos cerrados y cuando nos muevan, no estaba dormido, era que me estaba mirando por dentro. No es la idea, sino de examinarnos a la luz de la palabra de Dios y, por supuesto, mejorar en pos de tener una vida más agradable delante de nuestro Dios. Continuamente he visto o he podido escuchar algo que es curioso para mí, es un hecho, no lo he podido verificar, pero lo quiero compartir porque de seguro lo han escuchado. Y es que comentan que cuando alguien está hirviendo agua, el agua caliente, lanza una rana o un sapo, como lo podamos conocer, pues el agua caliente enseguida trata de salir. Pero que si arrojamos la rana dentro de una cacerola, de una charola y con agua a tiempo, y le empezamos a dar calor, pues la rana nunca va a salir de ahí, sino que morirá, aunque esté viva, porque se va aclimatando y se va acostumbrando y no siente la necesidad hasta que ya es demasiado tarde para salir del lugar y realmente no se ha dado cuenta de que va a perder la vida o ya la ha perdido. Tristemente conocemos que el mundo es una cacerola que se está calentando poco a poco para todos aquellos que no han decidido saltar del mundo para vida eterna, abrazando la fe cristiana, abrazando a nuestro Señor Jesús, y por supuesto el día que se den cuenta de que tienen la necesidad de salir, tristemente es posible, cabe la posibilidad de que ya sea demasiado tarde y se estén consumiendo en el fuego. Hermanos, la palabra de Dios transmite vida, pero tenemos promesas dentro de la Escritura que nos hace reforzar el hecho de que querramos saltar de la cacerola de agua que se está calentando de a poco, de que dejemos ese ambiente agradable que nos brinda quizás un calorcito arropable ahora en este momento, para que evitemos que cuando llegue a ser fuego consumidor ya estemos en los brazos de nuestro Señor, rescatados por el sacrificio de nuestro Señor Jesús. Hermanos, es preocupante no solamente para las personas del mundo, sino incluso dentro de la iglesia, cómo personas se quedan como la ranita, en la comodidad o en el ambiente semiagradable del mundo, y no saltan, no despiertan, no son capaces de abandonar ese medio y correr a los brazos del Señor. Y eso, increíblemente, y lo voy a enfatizar, pasa también con personas que vienen a la iglesia, con hermanos que han aceptado la fe cristiana, pero se han quedado ahí, en el solo haber aceptado la fe cristiana, en el solo venir los domingos, en el solo participar de esta, que es la principal y mayor comunión que tiene el pueblo de Dios, pero no es la única, mis hermanos. Más o menos sobre eso estaremos hablando hoy, porque no queremos que nosotros nos encontremos estancados,
porque tenemos promesas mayores, promesas maravillosas. Mis hermanos, quiero invitarlos a repasar un poquito algunos textos de la Biblia. Y quiero comenzar con Marcos capítulo 10, texto que todos conocemos. Marcos, capítulo 10, y vamos a estar leyendo los versículos 29 y 30. Repito, Marcos capítulo 10, los versículos 29 y 30. Texto muy conocido por todos los hermanos. Dice: respondiendo Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí, del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Dios bendiga su palabra. Tenemos una promesa maravillosa aquí por parte del Señor Jesús. Dice: no hay ninguno que no deje estas cosas, que no lo reciba además, y además la vida eterna. Pero ¿saben qué pasa, hermanos? Que a veces las personas vienen a la iglesia con la idea de que tengo un problema y voy a ver cómo Dios me lo soluciona. Y convertimos a Dios en un Dios de una lámpara maravillosa, en la cual frotamos un poquito y cuando se aparece le pedimos lo que quiera y Dios va a solucionar el problema. Gastamos un deseo ahí. Pero Dios no es un genio, no es un esclavo de la voluntad o de los caprichos humanos. Dios es el creador de todas las cosas y su voluntad es divina, muy superior a la nuestra. Hay personas que tienen este concepto en la mente: cuando yo entro a la iglesia todos mis problemas se van a solucionar, y eso no es así. Sinceramente no es así. Jesucristo aclara dentro de este mismo contexto: va a tener estas cosas, sí, porque va a ganar una familia espiritual como la que tenemos hoy aquí presente. Pero lo principal de todas las cosas es que va a ganar la vida eterna. Va a poder estar en la presencia de nuestro Dios, conocer al Creador y cumplir el propósito por el cual hemos sido creados, que es adorar a nuestro Dios en su presencia. Hermanos, hay personas que lo viven de esta manera y vienen los domingos a la iglesia, incluso anotan o levantan la mano o anotan la noticia: quiero que oren por este problema y por esta necesidad, y no está mal. Vamos a seguir haciendo, hermanos, porque Dios nos invita, Jesús nos pide que lo hagamos, que intercedamos por todos nuestros hermanos, aún por las personas que están en el mundo. Pero no nos quedemos ahí, no nos quedemos en las cosas materiales, porque este texto dice que van a recibir cosas, sí, pero lo principal no es quedarnos con estas cosas materiales. ¿Saben por qué a veces las personas, y estos textos sí lo he comentado en otras ocasiones que he tenido la oportunidad de compartir la palabra? Hay varios motivos por los cuales las personas son cristianos domingueros, cristianos del domingo, y entre ellas porque ciertamente hay personas que sienten vergüenza por aceptar a Cristo. Y hoy, curiosamente, el hermano Nedved compartió una enseñanza a los jóvenes que tenía algunos matices, en algunos puntos que ver con lo que yo quería compartir. Y él compartió la enseñanza sobre el horno de fuego que sufrieron Sadrach, Mesach y Abednego allí con el rey, y que lo quería imponer o obligar a que adoraran su estatua de oro. Y podemos ver cómo estos no tuvieron vergüenza, no tuvieron miedo, no tuvieron temor, no se amilanaron delante de la petición de un gran rey, poderoso rey. Porque ellos saben que el rey al que ellos sirven, el creador de los cielos y la tierra, tiene promesas aún mayores que el de perdonar tu vida temporal y efímera dentro de este mundo. Ellos sirven al rey verdadero, y como no les da vergüenza confesarlo, pues no le da vergüenza, no le da temor enfrentar el mal que sea. Dice Romanos 1:16: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, sí, y también al griego, dice la palabra de Dios. ¿Y es que acaso nosotros no conocemos lo que es, o lo que simboliza, lo que significa, lo que representa el Evangelio? ¿No lo hemos entendido? Porque cuando alguien tiene vergüenza de algo, en este caso pudiera ser del Evangelio, es por dos motivos: o porque no conoce su valor, o porque en lugar de desconocerlo, conoce que es algo despreciable, humillante o ilícito. Si eso no es ninguno de nuestro caso, entonces no tenemos que sentir vergüenza, porque conocemos el poder de Dios
que ha sido expresado, ha sido cumplido en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo murió por nuestro pecado, conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, para librarnos a nosotros de la condenación de nuestros pecados. Bueno, hermanos, y si esa es la situación, entonces, ¿por qué aún viniendo a la iglesia algunas personas no dan ese salto? Si no es vergüenza lo que tienen de llamarse cristiano y confesar a Cristo delante del mundo, ¿por qué a veces nos quedamos solamente en participar un día a la semana? Porque somos cristianos no del séptimo día, pero sí del primer día y nada más. ¿Qué pasa, hermanos? Es que solo la única obra que cuenta es la del domingo, la del primer día de la semana, delante de Dios. Y quisiera invitarlos a buscar un texto, Juan 6, 27, mis hermanos. Texto que en los estudios que hemos estado teniendo los miércoles en la tarde del Evangelio de Juan, con el hermano Gustavo, pues se nos recuerda algo muy importante. Jesús está señalando por qué debemos, o pensando en qué debemos trabajar o esforzarnos o dedicar nuestra vida. Dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Que Dios bendiga su palabra. Esforcémonos no por la comida que perece. Ahí podemos pensar, estar hablando del arroz o del menudo o de algún otro plato mexicano, los taquitos. No está hablando de comida, está hablando de los dos planos de existencia que puede tener, que tiene cualquier persona. Pues esta vida, la vida que es efímera, que va a pasar, que está marcada con un final y desde luego con un principio anteriormente a eso. O si estás trabajando realmente por la vida que no tiene límites. Porque ¿sabe qué? Todos vamos a vivir eternamente. Todos, incluso los pecadores. La cuestión es que el pecador va a vivir en un sufrimiento eterno. Amigo que nos acompaña, ese es el mensaje que la iglesia le da todo el tiempo a ustedes. Librarse de una condenación eterna de la cual no podrán escapar jamás. Hermano de la iglesia, recordemos que a esto fuimos llamados, a permanecer en santidad para librarnos de esa condenación eterna. Porque el Señor hizo la obra, lo principal, lo imposible fue hecho por nuestro Señor Jesús. Dar el pago necesario, ninguno de nosotros puede. Pero ahora depende de nosotros el crecer espiritualmente para poder conservar la pureza que Jesucristo nos ha dado, la pureza en la que Jesucristo nos ha santificado. Depende mucho de nosotros. Entonces tenemos que trabajar, ¿por qué? Por la comida que se va a desvanecer en algún momento, o por el cuerpo, por la vida que en un momento no va a existir más, o por la comida, o por la vida espiritual que va a ser eterna. Usted va a decidir, sinceramente, dónde va a pasar la eternidad. Usted desde hoy está haciendo una reservación, sean en las moradas eternas del Señor, de nuestro Padre, o sea en el otro lado, del otro lado del abismo que se describe en la ilustración, en el cuento de la historia del rico y Lázaro. Hermanos, ¿acaso sabemos esto y no tenemos vergüenza, pero no nos movilizamos, no hacemos las cosas? ¿Por qué puede ser? ¿Acaso será por falta de fe? Si yo entiendo qué es el Evangelio, yo entiendo qué es la salvación, entiendo lo que me están proponiendo, pero no lo creo. Me cuesta un poco de trabajo entenderlo y mira, oye, qué difícil es creer eso. Que por la muerte de un judío de hace casi 2000 años, yo pueda conocer al Dios creador de los cielos y la tierra. Eso puede pasar por la mente de muchas personas. De hecho, las personas que se consideran ateas ponen freno a buscar de Dios por preguntas, por cuestiones como estas que llegan a su mente. Porque entendiendo el proceso, no lo aceptan como una verdad, sino que deciden pintarlos dándole toques de fantasía y lo asumen como tal, como una fantasía. Pero el que tiene fe verdaderamente obra. El que tiene fe no se detiene.
El que tiene verdadera fe en Cristo Jesús no solamente viene el domingo, sino que se esfuerza por cada día estudiar en su casa e instruir a su familia y además buscar del pueblo de Dios. Cada día. Vamos a buscar, hermanos, Hebreos capítulo 11, versículo 8. Y voy a estar leyendo a partir del versículo 8. Hebreos capítulo 11, y voy a estar leyendo a partir del versículo 8. Y precisamente el versículo 11 habla acerca de la fe. El capítulo 11, habla acerca de la fe. Y en el versículo 8, texto que todos conocemos también, mis hermanos, dice: por fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como si fuera tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, con Jacob, herederos de la misma promesa. Mira, este ejemplo es bastante impactante. Si nos ponemos a analizar, a Abraham solamente se le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y sígueme, yo te voy a llevar a un lugar, a una tierra prometida. Y Abraham no estuvo meditando tantas cosas, no estuvo poniendo tantos peros. Es que tengo que trabajar, permíteme ir a despedirme de mi padre, permíteme hacer esto primero. Abraham se levantó y siguió, porque él sintió o reconoció que quien lo llamaba es el Dios verdadero, es el Dios verdadero. Hoy la llamada se hace a través de los hijos de Dios, porque Cristo, el Hijo de nuestro Señor, nos ha dado esa misión para que a través de nosotros ustedes conozcan el llamado que Dios se está haciendo, tanto a los amigos que nos visitan, como a los hermanos de la iglesia que necesitan también estar con todas estas cuestiones presentes todo el tiempo en la mente. El que tiene fe anda. A Abraham por fe, se está destacando la fe de Abraham. Comenzó a andar, comenzó a hacer, comenzó a seguir, saltó de la cacerola que se estaba calentando. Él no se quedó estancado. El llamado de hoy es a meditar. ¿Estamos estancados? Si estamos estancados, demos a Dios, revisemos nuestra vida y saltemos antes de que se caliente tanto mi vida que no pueda salir de ella porque ya está en condenación. Hebreos 5:12, este texto también me gusta mucho, mis hermanos. Hebreos 5:12, estaré leyendo. Dice, y voy a estar leyendo hasta el 14, porque ese es otro punto que quizás nosotros nos falte. A veces, a lo mejor es vergüenza, pero si no es vergüenza puede ser que no tenga fe. Pero si no es vergüenza y tengo fe, puede ser que me falte también madurez. Y vean lo que dice la palabra aquí, Hebreos 5:12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habiendo llegado a ser tales, que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Y acaso pensamos que solamente con leer la palabra, o ni siquiera leerla, a veces escucharla de nuestro predicador un día a la semana, podemos realmente alimentar al espíritu que hemos recibido? ¿Quién aquí come un solo día a la semana? Nadie. ¿Y qué piensan? ¿Que el espíritu que nos ha dado Dios no necesita alimentarse también? Lo necesita, no porque vaya a morir, sino porque los que pueden morir somos nosotros. Y lamentablemente así pasa. La palabra de Dios da vida porque alimenta ese espíritu de vida que hemos recibido al obedecer a nuestro Señor Jesús. Pero si nos quedamos en las primeras cosas, esos primeros rudimentos, y no avanzamos a la madurez, pues corremos el riesgo de que no seamos hallados realmente dignos delante de nuestro Dios. El versículo 1 del capítulo 6 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante, dice la palabra de Dios, a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. No, vamos adelante, porque el cristiano debe aprender que estos rudimentos que son la fe cristiana, el bautismo, el evangelio y cómo se cumple,
cómo se arrepiente, el arrepentimiento de obras muertas, cómo se lavan esas obras muertas. El bautismo debe ser el día a día de nuestra vida, para compartir con los que lo necesitan. Pero nosotros debemos crecer y abundar más dentro de la palabra de Dios, porque no debemos quedarnos en ese estado inmaduro, infantil de la fe, sino que debemos proceder a la madurez espiritual. También existe otro riesgo. Puede ser que por vergüenza, puede ser que por falta de fe o por inmadurez, o puede ser que todas estas cosas o alguna de ellas nos conlleve a sufrir de esto, que también lo mencionaba mi hermano Nedved con un buen estudio que yo he. Vamos a buscar Colosenses 2.8, mis hermanos. Colosenses 2.8. Colosenses 2.8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Miren, es importante saber reconocer o identificar lo que es de Dios, porque lo que es de Dios da vida, salva y bendice, y lo que no es de Dios, por el contrario, te condena. Es muy fácil saber o identificar que las actividades de Halloween no vienen de Dios. De cierta manera alaban a la muerte, pero es mucho más difícil identificar el propósito verdadero de la Navidad. Porque se parece, es bueno, es alegría, es familiar, pero no son bíblicos tampoco. Y de hecho, blasfeman de cosas de la Biblia si nos ponemos a analizar. Y son bonitas las Navidades. ¿Quién puede decir que no? Pero no es de Dios, mis hermanos. Tristemente, el mundo con huecas sutilezas, con vana filosofía, arrastran incluso a hermanos a tener prácticas que no vienen de Dios y que no edifican. Dice la Biblia, dice el apóstol, todo me es lícito, ¿podemos participar? Bueno, sí podemos, pero ¿me conviene? ¿Me edifica? ¿Me alimenta espiritualmente? Por supuesto que no. Y entonces estaría trabajando para la comida que a vida eterna permanece. No estaría trabajando para esa vida. No estaría saltando de la cacerola que se va calentando poco a poco. Estaría estancado en la misma condición que estaba en el mundo. Y suena fuerte quizás a veces decir, bueno, pero es que la Navidad toda la vida, todos estos pueblos de acá de Latinoamérica que fuimos colonizados por el imperio español católico, por los reyes católicos de España, pues tenemos esa tradición de siempre. Sí, pero es que esa tradición no viene de Dios y a Dios no le agrada, y es importante tenerla presente. Dios quiere que nosotros permanezcamos pensando en Él y en los beneficios de sus promesas. Dios no nos va a llamar interesados por el hecho de que hagamos las cosas para ganar su presencia, no. Se va a sentir gozoso de que anhelemos estar con Él, mis hermanos. Existen riesgos, y riesgos bien notables, y se me agota el tiempo, pero vamos a seguir hablando. Juan 15:6, vamos a ver aquí, Juan 15:6, dice la palabra en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Los que no permanecen en Cristo se van a ser echados fuera porque se van a marchitar y van a ser quemados. Alusión a la condenación. ¿Dónde yo quiero que me sorprenda el día del Señor? Pues en su iglesia. Y si no es domingo, pues con mis hermanos, leyendo la palabra, haciendo las cosas que a Dios le agrada, rectificando mis errores que tengo a montones, pero haciendo lo que a Dios le agrada, en ese esfuerzo constante de llegar o imitar a la estatura de la plenitud de Cristo en todas las cosas que yo pueda, que Dios me permita, para presentarme delante de Él y me diga, entra en el gozo de tu Señor. Eso es un anhelo que debemos tener todos los cristianos. También existe otro riesgo, mis hermanos. Si no avanzamos, si nos quedamos estancados, nos vamos a marchitar. Pero existe otro. Vamos a ver lo que dice 2 de Samuel, Antiguo Testamento,
capítulo 11, versículo 1. Segunda de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Y esto es una historia que les voy solamente a tocar por arriba. Esta historia, a partir de ahí, comienza a narrar lo que pasó con David y Betsabé. David, un hombre de Dios, como no existía en Israel un corazón agradable a Dios, pues este era el único que agradaba a Dios plenamente, por su sinceridad y su integridad delante del Señor. Pero también pecaba. Y resulta ser que cuando estaban en la guerra, él se quedó ¿dónde? En su casa. Se quedó a resguardo. En vez de estar en la guerra que él se había encomendado para librarlos de los pueblos que atormentaban al pueblo de Dios, y quedándose en el resguardo de su casa, pues cayó en pecado. Otra alerta: si nosotros no saltamos, si nosotros nos quedamos cuando está la batalla espiritual andando, pues podemos caer, damos entrada al pecado. Hay una frase que le escuchaba mucho allá en Cuba, quizás ustedes aquí también la conozcan, que dice: mente ociosa, taller del diablo. Mente ociosa, taller del diablo. Y la invitación es que nunca estemos estancados, sino que saltemos de esa cacerola y que realmente demos el salto para la vida eterna, que Jesucristo, con ruegos, con lágrimas, lo mismo que Pablo, espera que nosotros como hijos de Dios demos. El llamado que hoy quiero hacer, mis hermanos, es que no nos quedemos estancados, nos revisemos. ¿Qué me falta para seguir agradando a Dios? Hey, ¿dónde está ese algo más que pueda hacer? ¿Qué es lo que realmente puedo aportar al plan de Dios, a la iglesia? ¿Dónde está el hermano que quizás necesite alguna ayuda, una colaboración mía? ¿Qué puedo hacer para que Dios se sienta complacido en este siervo, que siendo siervo pecador, siendo un siervo, débil y hasta en ocasiones inútil, pero Él me reciba con amor y gozo el día que nos presentemos delante de su presencia, que estemos delante de Él y que pues seamos llamados pues a juicio? Mis hermanos, ¿dónde está usted? ¿Usted está resguardándose en el calorcito agradable, en el tibio de una cacerola que se está calentando, o ya ha saltado para vida eterna? El amigo que nos visita, lo invito a que probemos la palabra de Dios, gustemos las mieles de la revelación de Dios, y créanme, tenemos promesas que son increíbles. El día que las conozcamos a plenitud, va a ser indudable lo que debemos buscar y debemos alcanzar. Solamente los que conocen la verdad la van a amar profundamente. Si la conocemos a media, incluso conociéndola, pero a media, no vamos a poder gustarla plenamente. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Vamos a ponernos de pie para cantar un canto de invitación, para que si hay un alma que quiere entregar su vida al Señor, este es el momento de hacerlo. El Señor Jesús siempre está a la puerta llamándole a su corazón. Y si usted siente en su corazón que necesita hacer un cambio en su vida, hágalo en esta mañana mientras que cantemos este canto: Cristo el Salvador. Ven al Señor Jesús, consuelo y paz tendrás, por ti Él murió en la cruz, su voz escucha hoy. Él es el Salvador a todo aquel que cree. Dale hoy tu corazón y ven a Él. Cristo Jesús nos dio la luz y la verdad. No que rechazas su invitación. Él es el Salvador a todo aquel
tiempo vuela, lograrlo conviene. Cristo te llama a ti. Vienen las sombras y la muerte viene por ti y por mí. Venid, venid, si estáis cansados, venid. Cuán tiernamente está llamando, oh pecadores, venid. Amigo, nuestro visitante, tome esas palabras y piense en esas palabras de esa estrofa, de ese himno, todos los días de su vida. Si hoy no viene a la obediencia del Señor, si no escucha su voz, su llamamiento, tome estas palabras de este estrofa, de este himno, piénselo todos los días. La sombra viene y la muerte viene. ¿Estaremos aquí mañana? No lo sabemos. Nadie lo sabe. Solamente nuestro Padre Celestial. Y por eso, cada día de vida, Dios le está dando la oportunidad de arrepentirse de sus pecados y venga a los pies de Cristo para salvación. Tómelo en cuenta, amigo. Venga el Señor antes que sea demasiado tarde. Vamos a cantar una estrofa más. Cristo te llama hoy, su voz escucha ya, no le desprecies, es Jesucristo, Él es el Salvador, a todo aquel que cree, dale hoy tu corazón y ven a Él. Amén. Tomen asiento. Bueno, mis hermanos, estamos llegando al final de esta reunión y es tiempo de anuncios. Así que dice así: gracias a nuestros visitantes por su presencia a la Iglesia de Cristo. Bienvenidos sean cada uno de ustedes y siempre recordándoles que nuestro siguiente servicio será el día de hoy, 6 de la tarde, próximo miércoles, 7 de la tarde. Nuestra hermana María Galdiano, ya lo anunció el hermano, y ya muchos saben porque se puso en el teléfono. Dios le ha llamado a mejor vida. Ana María Galdiano le conocemos por 55 años, esposa del hermano Galdiano, compañeros en el Evangelio, servidores de Cristo por mucho tiempo, muchos años, y se llegó el día. Ahora le llegó a la hermana Galdiano. Quizás siga usted mañana, siga yo, no sabemos. Pero preparados debemos de estarlo. Cuando se habla de un despido de una persona, que el Señor lo llame, para la familia pues es muy duro. Emocionalmente es duro. Para los hijos, para el marido, para los nietos es duro despedir a un ser querido. Pero déjenme decirles que Dios dice: para Jehová delante de sus ojos es hermoso la muerte de sus santos. Para Dios es hermoso la muerte de sus santos, sí, para Él sí. Nosotros como humanos sentimos que se vaya la persona. Los santos son los que van a tener parte en la resurrección. Los que mueren con la confianza y la esperanza en Dios.
Es triste y doloroso despedir un ser querido. Pero Dios recoge esas almas con gusto. Estamos preparados para entregar el alma de nuestro ser a Dios. ¿Estamos listos? Si no, pues vamos preparando. Vámonos preparando. Porque delante de Él y delante de sus ojos, la muerte de cada santo le es hermosa. Que Dios nos dé entendimiento para comprender esto. Dios me les bendiga y me les guarde, y adelante del Señor les invito a estar de pie para hacer la oración en el nombre del Señor Jesús. Nuestro Padre Dios, aquí Señor hablando con usted, exponiéndole, bendito Padre, nuestro agradecimiento, exponiéndole, Padre Santo, las necesidades de sus hijos e hijas que han expuesto a cada uno, y estamos orando juntos para que usted, Señor, a su tiempo lleve a cabo la obra de la necesidad de cada uno de sus santos. Aquí, Señor, estamos orando a usted como su iglesia, como sus hijos e hijas, con la confianza y esperanza de que usted, Señor, nos escuche. Porque en el nombre de su Hijo Jesucristo estamos pidiéndolo, no estamos en nuestro nombre. Nosotros como sus hijos, sus necesitados, sus personas que tienen este mundo y que ha llamado, pedimos y rogamos en este momento por conforte a los corazones de los que se duelen, porque usted ha llamado a su presencia a nuestra hermana María, Gilberto y sus hijos, su familia. Tenga la confianza en usted y les dé fuerza para pasar este momento que están pasando. Aquí sus hijos, sus hijas en este lugar, agradecidos con usted, le damos las gracias. Padre Santo, estamos por convivir juntos en el repartimiento de los alimentos. Le pedimos que usted bendiga los alimentos preparados con amor que se han traído, y que acepte, bendito Dios, las gracias, y bendiga a usted los momentos que estamos juntos, meditando en usted, meditando en su palabra, y que por favor, Señor, nos conceda el perdón de nuestras faltas que hayamos cometido. Y bendito Dios, gracias por la vida que nos presta. Ayúdenos para estar cerca de usted, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vayan con Dios.